Continuamos informando desde la televisión pública. Gracias por estar en Cinco Sentidos. Saben que durante el año pasado, en 2024, hubo iniciativas legislativas que intentaron cambiar la ley de violencia de género. Uno de los argumentos señalaba que había múltiples denuncias falsas de mujeres contra varones. Resulta también que un estudio del CLAE y de Naciones Unidas dice que las denuncias falsas por violencia de género son excepcionales en nuestro país. Ana María Misraji, nos interesa profundizar en esto. Adelante. Y efectivamente, Gabriela, como bien lo decías, las denuncias falsas por violencia de género son excepcionales. Para el sistema de justicia les diríamos insignificantes. Este grupo de estudio consultó a 22 de 25 operadores judiciales. Estamos hablando fundamentalmente de jueces y de fiscales. Ellos señalaban esto precisamente. Las denuncias falsas por violencia de género son absolutamente excepcionales. Esta ley 19.580 ha sido una ley protectora para las mujeres, para los niños, para las niñas y también ha facilitado el acceso a la justicia. Por supuesto que cuando hablamos de esta ley también hay que señalar que hay insuficientes recursos para atender todas las problemáticas que existen en nuestro país. Pero de cualquier manera, jueces y fiscales destacan que la ley ha sido protectora y que efectivamente las denuncias falsas por violencia de género no es un problema sistémico para el sistema de justicia precisamente. En realidad son mucho más importantes las denuncias falsas cuando se trata de hurtos y rapiñas y no de violencia de género. Y miren este dato que no es menor. Ningún hombre ha sido condenado por una denuncia falsa, porque además el sistema de justicia tiene herramientas para cuando una persona hace una denuncia falsa, realmente que pague con todas las de la ley. Un equipo de abogados y de abogadas en forma voluntaria investigó sobre expedientes de todo el país durante 3 años, 2021, 2022 y 2023. ¿Qué es lo que estudiaban? Bueno, estudiaban los casos de calumnia o de simulación de delito. Y en ese caso también efectivamente se comprobó que las denuncias falsas sobre violencia de género son absolutamente excepcionales, insignificantes, podríamos decir también. En nuestro país, desde el Estado, hay distintos números de teléfono que atienden a las personas víctimas de violencia de género. Allí en pantalla tienen todos los datos para que ustedes puedan efectivamente llamar por teléfono si encuentran una situación. Nosotros esta mañana en Cinco Sentidos invitamos a la doctora Alicia Deus. Ella integró este equipo de abogados, abogadas que de forma voluntaria trabajaron en estos expedientes. Es una tarea muy minuciosa. Bienvenida, Alicia, un gusto recibirte esta mañana en Cinco Sentidos. Y es interesante saber cómo es que surge esta iniciativa, que hay que decirlo, es de la Cátedra de Género y Generaciones del CLAE, junto con ONU Mujeres, incluso con el apoyo de la Embajada del Reino de Países Bajos, que hizo posible esta tarea tan sistemática de estudiar estos expedientes. Bienvenida, Alicia, un gusto. Muchas gracias. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo es que surge? Bueno, surge por la necesidad de contar con datos, con evidencias respecto de esta situación que se plantea reiteradamente por parte de quienes entienden que la ley facilita de alguna manera estas situaciones, que solamente con la declaración de una mujer acusando a un varón, resulta condenado. Entonces, el CLAE tuvo la iniciativa de decir, bueno, vamos a corroborar con datos si esto que se plantea es una realidad en nuestro país, porque, hubo, sobre todo en el periodo pasado, creo que se reiteraron en este periodo ahora, aunque todavía no hay ningún avance,
proyectos de ley formulados por legisladores, incluso uno por el Poder Ejecutivo, en el que la base de la modificación que se propone a la ley 19.580 es que existen o que favorece o habilita las falsas denuncias de violencia de género. Por tanto, la Cátedra de Violencia del CLAE tuvo la iniciativa, contamos con el apoyo que tú mencionabas y resolvimos investigar desde el punto de vista académico, con una metodología científica, esto. Y en ese sentido lo que hicimos fue, primero, como tú bien decías, entrevistar no solamente a jueces y fiscales, sino también a jueces, fiscales, defensores y defensoras, por supuesto, que tienen vinculación con la temática, con la materia, y a peritas también del Poder Judicial que también intervienen en la temática. Queríamos tener como una opinión general de operadores del sistema que tienen su experiencia empírica, digamos, en las situaciones. Por otro lado, relevamos todos los expedientes en que se había formalizado al menos a una persona por el delito de calumnia y simulación de delito durante los años 2021, 2022 y 2023, que fue el periodo que analizamos. Y por otro lado, que esto fue a través de un pedido de información pública a la Fiscalía General de la Nación, luego tuvimos que desagregar los casos en que había el delito simulado, era un delito de violencia basada en género. Porque, como tú decías, la Fiscalía no contaba con ese dato discriminado y indudablemente el delito de simulación puede ser por cualquier otro delito y de hecho la gran mayoría de los casos refieren a delitos contra la propiedad, simulación del delito de hurto, sí, 30 y pico de casos. Gente que miente sobre hurtos y rapiñas, hay El muchísimos. típico caso es simular un hurto para cobrar el seguro, eso es, por ejemplo, pero es el caso que de más esos pululan. Pululan. Bueno, la gran mayoría fueron por delitos contra la propiedad, después otros por extorsión, por violencia privada, etcétera. Con respecto a la violencia de género encontramos solamente dos. Uno que sí corresponde, es una denuncia, una falsa denuncia de una mujer con respecto a un varón por abuso sexual y, curiosamente, otra denuncia, falsa denuncia de un varón hacia una mujer. O sea, es un varón que llamada reiteradamente al 911 diciendo que en el domicilio de la expareja había situaciones de violencia doméstica. Bueno, en ambos casos, a pesar de que es un poco, no entra dentro del supuesto que se cuestiona, ¿no? Que son las mujeres las que denuncian a los varones, pero lo tomamos porque el señor fue condenado por una simulación de delito de violencia doméstica. Y la mujer también. Y la mujer también. En ambos casos, la justicia esto sí me parece destacable, ¿no? En ambos casos rápidamente se detectó que se trataba de una falsa denuncia y, por supuesto, se formalizó y se condenó a ambas personas que habían cometido el delito de simular, sin ninguna consecuencia negativa para la persona, en este caso ni para el varón denunciado por abuso sexual, ni para la mujer, más que en realidad, en ese caso era una situación de acoso de este señor con respecto a su expareja, ¿no? Si nos ponemos estrictos, aquí había una situación de violencia de género, precisamente, ¿no? La estaba acosando para que la policía concurriera al domicilio, etc. Y por otra parte, lo que hicimos en la investigación fue revisar en la base de jurisprudencia nacional, que es pública, las sentencias también correspondientes a ese periodo, ¿no? 2021, 2022 y 2023, las sentencias de los tribunales de apelaciones
penal y de familia de familia en situaciones de familia especializado y de la Suprema Corte de Justicia, cuando se alega como argumento defensista, argumento de la defensa de la persona imputada, que es acusado por una denuncia falsa. Entonces, lo que revisamos fueron las sentencias de esos periodos considerados. No tuvimos ahí acceso a los expedientes porque hubiera sido prácticamente imposible, pero sí en la sentencia revisarla, analizar el resultando, el considerando de la sentencia, donde el tribunal toma los argumentos, los considera y en todos los casos lo que nosotros corroboramos es que fueron desestimados. Pero además desestimados en forma bastante contundente y rotunda, como, bueno, expresiones de que era falta de evidencia, falta de una alegación razonada, sin ninguna... fueron desestimados porque no había ninguna prueba de descargo, ninguna evidencia, ninguna argumentación razonable que pudiera derribar la acusación fiscal con las evidencias, ¿no? En el estudio que ustedes pueden acceder, porque está abierto al público a través de las páginas del CLAE y de ONU Mujeres también, ustedes hacen un conjunto de recomendaciones. Sí. ¿Qué recomendaciones? A partir de estudiar esto, ¿verdad? De decir, en 2024 se intentó legislar sin evidencia científica, señalando que había denuncias falsas. Las investigaciones dicen lo contrario, que son absolutamente excepcionales, y ustedes en el estudio hacen un conjunto de recomendaciones. Sí, en realidad nosotros lo que decimos es que hay que profundizar en la investigación, pero sobre todo en la recolección de datos para poder justamente, si hay modificaciones o legislación que hay que ampliar, tener evidencia científica, tener datos, tanto para modificaciones legislativas como para políticas públicas. Porque no nos olvidemos que una correcta aplicación de la ley requiere políticas públicas, requiere voluntad política, además de los recursos, que por supuesto siempre son insuficientes, y hay carencias sobre todo en la formación y en la especialización de los operadores. Esto es algo que han señalado muchos de los entrevistados, ¿no? Que hay bastantes carencias en la formación de los operadores, en la perspectiva de género, y después se terminan argumentando cuestiones que no tienen asidero en la realidad. Esa es un poco también lo que emerge de las entrevistas a los diferentes operadores, ¿no? Recuerdo hace algunos años atrás que la Suprema Corte de Justicia, por razones presupuestales, eliminó los cursos de capacitación para los operadores judiciales. Porque bueno, este tipo de casos tienen una gran complejidad. Sin duda. Y requieren capacitación. Sin duda, sin duda. Por ejemplo, una de las cuestiones que se sostiene es que se condena solamente en base de la declaración de la víctima. Nosotros lo que concluimos después del estudio de estas sentencias es que en ningún caso se ha condenado a una persona solamente por la declaración de la víctima, y además ha sido explicitado en varias de las sentencias que estudiamos que no hay una disminución o una rebaja del estándar de prueba por tratarse de un delito de violencia de género con respecto a otras situaciones o a otros delitos. Esto me parece que tiene que quedar claro, porque también hay un relato de que en materia que la perspectiva de género de alguna manera rebaja el estándar probatorio en estas situaciones. Y vos decís que eso no ocurrió. No ocurre, y además los tribunales han fundamentado en las sentencias que ello no ocurre, y lo fundamentan. ¿Por qué no ocurre? Porque hay otras evidencias, elementos de contexto de la declaración, en fin,
en cada caso es diferente, pero no hay ningún caso en que solamente se haya condenado a una persona por exclusivamente por la declaración de la víctima. Esto me parece que es central porque es un relato. Sin perjuicio de eso, yo creo que así como hasta ahora se ha dicho que es notorio la cantidad de denuncias falsas, se trata de una narrativa que no ocurre solamente acá, que ocurre en muchos países, en la mayoría de los países donde ha habido avances significativos legislativos en el reconocimiento de derechos de las mujeres. Y entonces, bueno, se va a seguir sosteniendo. Yo leía un comentario en las redes de una Hay sondeos de persona. opinión pública. No me Claro. quiero equivocar, creo que fue la Usina de Percepción Ciudadana, que es un estudio que señala que hay un número muy importante de personas que cree que las denuncias de las mujeres son falsas. Y a la vez este tipo de comentarios y este tipo de iniciativas legislativas que intentan desandar la ley 19.580, seguramente ejercen una presión sobre las mujeres para no denunciar. Bueno, sin duda que todos estos cuestionamientos van en el sentido de desestimular las denuncias. Porque digo, no es fácil sostener hacer una denuncia, sostener la denuncia en todo el sistema de justicia. Es muy difícil y muy costoso emocionalmente para las personas. Entonces, todos estos relatos sin ningún sustento en la evidencia terminan desestimulando en realidad las denuncias, lamentablemente. Entonces, quería agregar esto porque esta persona, comentando la noticia, frente a la noticia de este estudio, de esta investigación, decía, no importa, es una ley inconstitucional y a los hombres se los condena solamente con la declaración de las mujeres. Digo, o sea, no importa. La evidencia no importa. Sostener que es una ley inconstitucional, tal vez esta persona no es abogada, pero digo, hay todo un proceso para la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes que ha sido utilizado ampliamente por los detractores de la ley ante la Suprema Corte y en ningún caso, desde la vigencia de la ley, en ningún caso de los planteados decenas de recursos de inconstitucionalidad, la Suprema Corte ha hecho lugar al recurso de inconstitucionalidad de ninguno de los artículos de la ley. Eso creo que es bastante destacable porque no podemos decir que la Suprema Corte es feminista o que está sesgada a favor de las mujeres. Creo que eso no lo puede sostener nadie. Alicia Deus, un gusto recibirte esta mañana. Bueno, muchas gracias por recibir. Nosotros seguimos en Cinco Sentidos.